Estamos con Mauricio Rodríguez, periodista y escritor, que está presentando su nuevo libro, Una vida en el pretil, que es la vida de Manuel Canosa, es un hombre ficticio, que es un personaje atípico en el panorama uruguayo, porque es una especie, un hombre, un precoz narcotraficante, que antes de que ese tema estuviera en la palestra en Uruguay, creó hasta, se puede decir, una especie de pequeño cártel internacional, que aquí quizás no nos enteramos nunca. Contanos un poco quién es esta persona y cómo te enteraste que existía y lo contactaste. Digamos. Bueno, gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Bueno, efectivamente, como tú decís, es lo sorpresivo, o una de las aristas sorpresivas del libro, que todo hace pensar, bueno, el narcotráfico está muy mediatizado en los últimos años, hay series dedicadas a eso, y en Uruguay, bueno, nos parecía que lo corríamos de atrás, digamos, ¿no? Entonces, el libro permite descubrir que entre nosotros, Manuel Canosa tiene 70 años hoy en día, vive en Pocito, sale a caminar por la Rambla, y entre nosotros camina un narcotraficante que se dedicó más de 40 años a este asunto. O sea que el narcotráfico no es algo nuevo, por más que este tipo de trabajo permite descubrirlo ahora. Estuvo entre nosotros, está entre nosotros, y bueno, la sorpresa inicial es esa, ¿no? Yo tuve la oportunidad de llegar a este proyecto editorial, primero porque Stella Forner, una mujer que se dedica con su gran olfato a detectar proyectos editoriales, tomó contacto con esta historia, me la planteó como para hacer un proyecto editorial, y lo primero que le dije, bueno, juntémonos con Manuel, tomemos un café y veamos de lo que me estás contando a modo de titular, cuán atractivo es para hacerlo un libro. Y bueno, me tomé un café y a los 20 minutos me di cuenta que había una historia muy singular para contar, que bueno, hoy en día, con la confianza del Planeta que confió en este proyecto, se transforma en realidad en un libro, ¿no? Claro, a eso se lo voy, porque uno puede decir, bueno, es la vida de un delincuente. Exactamente. Por decirlo corto, pero no es solo eso. ¿Por qué tiene tanto gancho y te decía, bueno, acá hay una historia que está interesante de contar y que es una historia que lleva más de 300 páginas? ¿No? Exactamente. Bueno, creo que el título del libro, que es Una vida en el pretil, resume un poco el atractivo de la historia, ¿no? A mí, mi intención como autor, por un lado, fue, bueno, entrar en el espíritu, en la cabeza, en la filosofía de vida de alguien que, y es bueno decirlo, no viene de la zona marginal, porque uno tiende a pensar, bueno, el narcotráfico se inicia con gente que de pronto por necesidades económicas se inicia en este negocio. En realidad era de clase media alta, vivía en Punta Carreta, iba a colegios privados, y la particularidad es que desde muy joven, siendo adolescente, le gustó la noche, se escapaba por el balcón de su casa para ir a los boliches y a las WAT, como se decía en aquel momento, y en ese intercambio con personajes de la noche es donde toma contacto con el mundo de los bandidos, como le llama él, ¿no? Y después lo que va pasando a partir de ese momento, empieza vendiendo ropa contrabandeada de Buenos Aires, que se robaba, los piratas del asfalto lo robaban en Buenos Aires, y la empieza a comercializar en Montevideo, y él, bueno, obviamente le encuentra un atractivo a ese mundo. Nunca trabajó en su vida, o sea, en realidad cada paso que dio estuvo vinculado siempre a la delincuencia, y bueno, obviamente esa adrenalina que le generaba el estar vinculado a los bandidos lo fue transformando en un personaje de referencia dentro de la noche y después dentro del mundo de la delincuencia, además de lo que a eso se agrega una astucia muy particular, ¿no? Él se escapa, por ejemplo, estuvo preso varias veces, se escapa varias veces de alguna de las cárceles que estuvo, y una persona muy inteligente a la hora de diseñar un plan estratégico para escaparse, muy carismático, ¿no? Una persona que uno lo ve, obviamente hoy a esta edad ha cambiado un poco, pero él me ha mostrado fotos de su vida de joven y en diferentes instancias, en diferentes lugares del mundo, y se lo ve como una persona con un carisma muy particular, muy atractivo, y bueno, él decidió dedicarse a la delincuencia en todas sus formas, ¿no? Primero siendo bueno, vendedor de cosas robadas de Argentina, y después, bueno, robando, falsificando cosas, estafando, hasta que llega a lo que se considera el punto más alto dentro del mundo de los bandidos, que es el narcotráfico, a lo cual se dedicó más de 30 años, ¿no? Seguro. Al leerlo da una especie de tono cinematográfico, ¿no? Porque este hombre estuvo en Europa, en Estados Unidos, en toda América, en Uruguay, haciendo cosas que en ese momento eran impensables, incluso a veces hasta que suena un poco inocente, ¿no? Contrabandeando droga en la ropa, que hoy en día nadie pasea ni una cuadra con eso, ¿no? Totalmente. Pero bueno, estuvo preso en esos lugares, se fugó de maneras muy, muy distintas, o sea, tiene algo que parece de película, ¿no? Bueno, de hecho, una vez que estuvo terminado el libro, se manejó y se está manejando la posibilidad de llevarlo a algo audiovisual, porque realmente el libro está pensado como en pequeños capítulos, y la gente que ya ha tenido oportunidad de leerlo y me ha hecho amablemente alguna devolución, lo que me dice es que cuando termina una parte de una historia, inmediatamente quieren seguir avanzando. Una persona el otro día me comentó, dice, me lo compré a las 9 de la noche en un shopping y me quedé hasta las 2 de la mañana leyéndolo porque no podía parar de saber qué pasaba después. Y es la vida de Manuel Canosa, que es el personaje del que estamos hablando, ha sido así. Y hace poco una entrevista me decía, bueno, ¿cuánto tuviste que como autor novelar para transformar esto, la vida de este hombre, en algo novelado? Y la verdad que desde ese punto de vista
tuve que hacer poco esfuerzo porque la propia vida de Manuel, de por sí y por definición, ha sido novelada, ¿no? Claro. Ahora, es un nombre ficticio, no se llama más así el personaje. Exactamente. Y muchos de los hechos tuvieron que modificarse un poco en el sentido de cambiar fechas o poner nombres que no correspondían para no revelar cosas que pueden estar abiertas todavía, ¿no? Exactamente. ¿Tuviste alguna oportunidad de contrastar esa información? ¿O solamente lo que él te contó es su versión de su vida? Sí, sí, sí. ¿O hay algún tipo de contraste para Es una pregunta interesante. Obviamente, en mi calidad de periodista, tuve que tratar de hacer el esfuerzo, por lo menos, de ver hasta dónde no podemos parar de vista, que es las memorias de un personaje como este. Sí, que incluso, aunque no quiera mentir, la memoria falla a veces. Totalmente, Borges decía que todo hombre que recuerda miente, ¿no? Entonces va por ahí un poco la cosa. Y respecto a tu pregunta, tuve oportunidad, obviamente me decía Manuel, yo estuve un año conversando con él, un encuentro semanal, religiosamente respetado, y bueno, me empezó a contar obviamente su vida y logramos una relación de confianza donde él se abrió un poco a contar su historia, con momentos por supuesto dolorosos y no sencillos, y lo que me fui dando cuenta es, bueno, en algún momento alguien justamente puede llegar a preguntar hasta dónde es verdad lo que me estás contando, ¿no? Se lo pregunté varias veces. Y si mirá, en el mundo del narcotráfico no se firman documentos. Nadie dice, te voy a entregar 10 kilos de cocaína la semana que viene en Barcelona, por ejemplo. Y la palabra es el mayor documento y único en ese mundo, ¿no? Pero yo tuve por suerte la oportunidad de corroborar algunas cosas. Por ejemplo, me contacté con alguna de las personas que estuvieron siendo sus socios o compañeros en diferentes momentos de su mundo de delincuente. Y me junté con ellos y tuve oportunidad de que me contaran qué había pasado viviendo, interactuando con Manuel en algún momento, y lo que me dijeron se ajustó exactamente a lo que Manuel me había contado. Eso por un lado. Por otro, uno de sus socios, que tuvo mucho tiempo trabajando con él, sobre todo entre Brasil y Estados Unidos, Miami específicamente, estuvo preso 4 o 5 años en Miami, y cuando estuvo preso en la década del 90, lo primero que pidió al caer preso fue una máquina de escribir. Y se dedicó a escribir todo lo que le había pasado hasta ese momento. Y me cedió amablemente ese material, que son más de 200 páginas escritas a máquina de escribir, y obviamente en esa historia va cruzándose y apareciendo repetidamente Manuel Canosa, y eso me permitió para corroborar lo que Manuel ya me había contado en algún momento. Y a eso se agregó alguna información de prensa que apareció en algún momento en Montevideo, vinculado a Manuel, que bueno, uniendo y cruzando toda esa información, diría que el 90% de las cosas que me contó tuve oportunidad de corroborar. Otras, por supuesto que no, porque son, como yo digo al principio del libro, un acto de fe, ¿no? De lo que él me dice, ¿no? Ahora, este hombre tiene cerca de 70 años, un poco más o menos, dice estar retirado, al menos. ¿Por qué pensás que decidió, bueno, ahora empezar a contar toda esa parte íntima de su vida? ¿Por vanidad? ¿Cuál sería el motivo? Bueno, yo creo que, por remitir a personajes un poco más populares, Chapo Guzmán o Pablo Escobar en su momento, creo que una cuota de ego siempre hay en estos personajes, sobre todo porque no olvidemos que en el caso de Manuel movió millones de dólares, que los perdió muchas veces jugando, tiene una cuestión ahí adictiva con el juego, al póker específicamente, pagando libertad. Él me dice, bueno, cuando uno cae preso, lo dice en una parte del libro, no hay plata que valga que para recuperar la libertad, ¿no? Entonces, compró jueces, compró policía, compró abogados, y bueno, en esa ida y vuelta, así como con una mano obtenía mucho dinero, por la otra se le iba rápidamente. Y en el momento yo le pregunté específicamente por qué quiere, a esta altura de su vida, supuestamente retirado, contar su vida, y lo que dice es que él se dio cuenta que vivió, sobre todo en las cárceles de Uruguay, Argentina y Brasil, la interna de las cárceles, el funcionamiento colectivo entre los delincuentes, puertas adentro de las cárceles, y se dio cuenta que con el paso de los años los códigos entre los bandidos han cambiado muchísimo. O sea, él, por ejemplo, hoy no acepta, o por lo menos mirando de sus códigos, que se mate a una persona inocente porque sí. Hoy en día estamos viendo, lamentablemente, cada una semana, 15 días, matan a un almacenero, matan a un comerciante, aparentemente simplemente para robarle unos pesos. Digo, este tipo de cosas, en el mundo en el que yo me crié de los bandidos, era inaceptable. No era bien visto en la interna de los bandidos que se matara porque sí. Si tenía que matar a alguien, tenía que tener una justificación. Y eso fue su primer motivo, ¿no? Contarle a la sociedad, si se quiere, desde su lugar, habiéndolo vivido en primera persona, cómo funcionaba puertas adentro del sistema carcelario, los códigos entre los bandidos. Y lo otro es que, bueno, llegando ya a los 70 años de vida, él se dio cuenta que había tenido una vida muy particular y de alguna manera quería dejarle un legado, en el buen sentido y amplio sentido de la palabra, para contarle, bueno, para testimoniar justamente cómo el mundo de los bandidos funcionó en algún momento, en alguna época, muy distinto a lo que funciona hoy. De hecho, en algún momento manejó la posibilidad, que por suerte conmigo no concretó, de secuestrar a un periodista o un escritor, llevárselo un fin de semana a una chacra y contar su vida, ¿no? Por suerte no hubo necesidad y lo hicimos de buena manera con él, ¿no? Claro, porque algo que aparece en el libro es justamente él, en muchas partes de la narración, está armado, maneja armas, sin embargo él siempre dice haber rechazado la violencia,
él actuaba más bien por su carisma, su don de gentes, y siempre está esa apelación al código de honor entre bandidos. Dice, si vos caminás bien, si vos te haces conocer y te haces respetar, Totalmente. eso funciona. ¿Vos creés que eso puede haber sido así? ¿O, bueno, o es una manera de justificarse uno de no parecer tan malo como, Y bueno, como lo yo pintan? creo que hay una mezcla de las dos cosas, ¿no? O sea, en realidad creo que por un lado, cualquier ser humano cuando va a hablar de uno trata de alguna manera reordenar un poco las piezas para que aparecer, incluso en un proyecto como este, donde su vida va a ser expuesta públicamente, obviamente de la mejor manera. Por ejemplo, en un momento le pregunté específicamente si él había ejecutado con su propia mano a alguien. Él me dice que no, que sí, obviamente hubo gente que fue ajusticiada con ese código interno, ¿no? De la palabra traicionada se paga con la vida. Hay específicamente un par de casos, pero uno concreto, él de alguna manera en una etapa en Brasil, en Río de Janeiro, quiere empezar a blanquear la plata a través de una inmobiliaria con un socio argentino. Y bueno, obviamente la plata que viene del narcotráfico termina siendo invertida en terrenos, en edificios, en casas. Y un buen día su socio argentino desaparece y se le lleva $2 millones. Entonces, bueno, él obviamente se encuentra con esa sorpresa, él estaba en Barcelona, viaja a Brasil y durante 6 meses lo está buscando hasta que finalmente unos socios, compañeros le dicen, está en Argentina. Y él toma la decisión de ir directamente, él a ejecutarlo a su socio traidor, digamos, y le dice, no venga, nosotros nos encargamos. Y finalmente esta persona es ajusticiada sin necesidad de que él viaje, ¿no? A él, por ejemplo, hubo 2 intentos de asesinato, 3 intentos de asesinato, una emboscada en Bolivia, en Santa Cruz, cuando iba a retirar un cargamento de cocaína, otra acá en Montevideo, una cancha de básquetbol, con un supuesto socio que finalmente es un traidor, por lo menos desde el punto de vista de él, que le hace una redada y termina recibiendo 4 balazos en el cuerpo y se salva apenas en el hospital de clínicas. Y hay una tercera que es la que estuvo más cerca de la muerte, por lo menos en lo que contó, que es en Miami, le hacen una trampa con una prostituta, lo seduce, acuerdan un encuentro en la casa de la prostituta fuera de Miami, y cuando están allí a punto de intimar, aparece un sicario que lo va a matar a Manuel Canosa. Y lo salva en realidad en que entre la prostituta y el sicario se ponen a discutir porque la prostituta no quería que lo mataran en su casa. El sicario dice, yo tengo que matarlo porque es la orden que me dieron y me pagaron para eso. Y esos 5 o 6 minutos que discuten dónde finalmente lo van a matar, esa discusión donde está Manuel presente, una cosa bastante insólita, llega un amigo que sabía que estaban a punto de matarlo y le salva la vida, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, él no reconoce haber ejecutado con su mano directamente a nadie, siempre queda el beneficio de la duda de alguna manera, en el sentido de que seguramente hay muchas cosas que no me contó, seguramente que algunas de las cosas que contó las maquilló un poco para parecer mejor parado, pero lo cierto es que si uno lee el libro, más allá de ese margen de duda donde uno puede moverse, lo cierto es que la vida de él fue realmente singular, ¿no? Claro. Hay, por ejemplo, tenés el escritor italiano Andrea Camilleri, que él, por ejemplo, se niega a escribir sobre la mafia porque dice que al escribir sobre ellos se contribuye a una cierta visión romántica que es perjudicial y que puede ser Totalmente. una mala influencia para los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Tú no te esa visión de un tipo de visión moral con el director, pero no temes que pueda pasar eso, dar una visión romántica de un delincuente. Mira, yo hace poco, por cuestiones profesionales, tuve la oportunidad de entrevistar al hijo de Pablo Escobar, que sacó un par de libros, y fueron las preguntas que le hice, ¿no? De, bueno, si no contribuye. Y en realidad tomo un poco las palabras del hijo de Escobar. Dice, en la realidad esto es algo que pasó. Barrerlo abajo de la alfombra no contribuye a discutir estos temas a nivel de la sociedad. Y en el caso de Manuel Canosa, cuando yo tuve la oportunidad de tomar contacto con él personalmente y la posibilidad de, con el apoyo de la editorial Planeta, de transformarlo en un libro, fue un razonamiento bastante similar. Digo, esto sucedió, Manuel Canosa se movió durante 40 años entre nosotros, como sociedad. El narcotráfico, esta historia revela que no es algo nuevo, que no sucedió en los últimos 10 años, sino que de alguna manera estaba presente, quizás más solapadamente, pero presente al fin en nuestra sociedad. Y yo como periodista y autor del libro, mi intención es, como decía recién, por un lado, contribuir a ver cómo razona, piensa, cuáles son los códigos, volviendo a lo que decíamos recién, de una persona que teniendo todo para tener una vida más o menos normal, decidió dar este paso y dedicar toda su vida a la delincuencia. Y por otro, para proponer una discusión general de cómo hay temas que no son nuevos para nosotros, por más que a veces lo barremos abajo de la alfombra, y bueno, poner luz y que obviamente sea el público el que tenga el veredicto final. Digo, los periodistas trabajamos justamente para eso, para colaborar a la discusión de algunos temas, arrojar luz en algunos temas y que sea siempre la sociedad la que decida qué lugar quiere ocupar en esa discusión, ¿no? Después de un año conversar con esta persona una vez por semana, digamos, no es que sean íntimos, pero bueno, lo conocés, lo tratás capaz que más que nadie en los últimos tiempos, Totalmente. más que parte de la familia probablemente. ¿Qué impresión general te quedó de él? O sea, ¿es un hombre que huele a delincuente o no? ¿Te parece alguien peligroso actualmente? O sea, ¿cuál es tu impresión general de esta persona? En realidad, hoy uno lo ve físicamente, es un abuelo, bueno, de hecho tiene nietos, y uno sale
usualmente a caminar por la Rambla de Punta Carretas, o uno se lo va a poder cruzar diariamente, y no tiene un aspecto de lo que uno puede suponer en el imaginario colectivo del típico narcotraficante, ¿no? Con cadenitas colgadas, la camisa abierta, ¿no? Ese estereotipo que estamos acostumbrados a ver. Desde ese punto de vista, es un individuo más integrado a la sociedad. Él dice que está retirado, no tengo elementos para comprobar si sí o si no. Lo que sí puedo afirmar es que tiene una vida totalmente austera. Si uno piensa que por sus manos pasaron millones de dólares, obviamente algo hizo mal para no sacar provecho personal para eso, y él lo reconoce. En realidad él dice que no tuvo la visión de decir, bueno, estoy próximo a retirarme, hago, ¿no?, lo que cualquier uruguayo haría, bueno, junto unos pesitos para mi jubilación o mi etapa final de la vida. Él no tomó esos recaudos, obviamente reconoce que fue un error desde el punto de vista de haber dedicado su dinero que entraba por una mano, como decía recién, y se le iba por otro lado con mujeres, droga, comprar policías, una vida ostentosa. Digo, él alquilaba mansiones en Barcelona, en Miami, en Río, en Florianópolis, y entonces su dinero se le fue por ese lado. Me parece que, incluso volviendo a lo que decíamos al principio de por qué no poner su nombre verdadero, creo que lo que importa es la historia en sí, que un poco lo que decía recién, para que nos devuelva un tema a discutir como sociedad, y no importa tanto el protagonista, digamos, ¿no?, sino lo que pasó a su alrededor. Además, en el libro van entrando y saliendo personajes todo el tiempo, obviamente personajes reales, en algún caso personajes públicos. Ya alguna persona que ha leído el libro empieza a jugar, este que mencionabas con tal nombre es fulano de tal. Sí. El hijo de un político. Un político, un abogado, qué sé yo, un empresario. Bueno, entonces empieza ahí una especie de juego colectivo imaginario. El otro día pasó una cosa muy curiosa en una presentación que me invitó Alejandro Camino, que él entrevista a escritores semanalmente. Había un público muy interesante de gente, muy participativa, y cuando termina el intercambio, bueno, me quedé conversando con algunas personas, se me acerca un señor mayor, y en un tono de confianza me dice: Manuel Canosa era que estaba sentado en la punta, ¿no? Como diciendo, me parece que estaba ahí, ¿no? Una cosa media divertida. Le digo, no estaba acá, Manuel. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, creo que el aspecto de él no es un aspecto de un narcotraficante hoy en día, nada más lejano que eso, pero sí me parece importante, y por eso el nombre ficticio de discutir cómo se llega a estos temas, ¿no? ¿Qué contanos algo más acerca del libro que no hayamos hablado? No, me parece que está bueno, un poco vinculado a esto que decía. No se trata de la apología ni de la delincuencia, ni del narcotráfico, ni de un narcotraficante en particular, sino como yo como autor, mi intención fue entrar en el mundo del narcotráfico a través de una persona que lo vivió y fue protagonista real, presencial en nuestra sociedad, y a partir de eso, bueno, discutir justamente los roles que ocupa cada uno, el rol de la policía, el rol de algunos abogados, el rol de la sociedad en sí, de alguna manera, porque obviamente si él vivió tantos años, por ejemplo, entraba y salía de Uruguay clandestinamente, vivió más de 30 años viajando por el mundo con pasaporte falso, o sea, hay un funcionamiento de algunos ejes de la sociedad que obviamente permiten que este personaje, que obviamente en mi caso particular no comparto sus códigos y sus valores, pero sí como profesional y periodista me interesó indagar en las entrañas de su propio espíritu y en las entrañas del mundo del narcotráfico, que son, creo que para el 99% de la gente, algo idealizado de alguna manera, ¿no? Traerlo a la realidad absoluta en nuestra sociedad particular. Así que ya saben, Una vida en el pretil de Mauricio Rodríguez es un libro apasionante que se lee con mucha rapidez y cuenta una historia que no estamos acostumbrados a leer en Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por favor.